en las místicas y ventosas tierras altas de Inis, donde los picos montañosos, cubiertos de niebla perpetua, arañaban las nubes como garras de antiguas bestias, y el aire mismo susurraba leyendas de tiempos inmemoriales, vivía un joven pastor llamado Kellen. Su vida era una sinfonía de sencillez, despojada de las ostentaciones del mundo exterior, pero rica en la profunda quietud de la naturaleza virgen. Sus únicas posesiones materiales eran un cayado toscamente tallado por las manos sabias de su abuelo, una flauta de madera que había aprendido a tocar con melodías etéreas que imitaban el lamento del viento entre los barrancos, y el modesto rebaño de ovejas que pastoreaba con una diligencia casi monacal. Pero dentro de ese humilde rebaño, Kellen guardaba un tesoro invaluable, una pequeña cordera a la que, por la pureza de su ser, había llamado Nieve. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Nieve no era una oveja cualquiera, una más entre el valar indistinto. Desde el instante de su nacimiento, se había distinguido de sus compañeras de rebaño con una luz propia. Su lana, de un blanco inmaculado, era tan pura y deslumbrante como la cumbre más alta de la montaña en el corazón del invierno, y sus ojos, de un azul tan profundo y enigmático como los lagos glaciares que dormitaban en los valles, rebosaban de una curiosidad vivaz y una inteligencia inusual que sorprendía a Kellen. Mientras las otras ovejas, guiadas por su instinto primario, se concentraban con voracidad en el pasto, Nieve demostraba un espíritu juguetón y una lealtad conmovedora que la hacía única. Perseguía mariposas iridiscentes entre los brezos púrpuras, sus pequeñas pezuñas apenas rozando la tierra, y se acurrucaba a los pies de Kellen cuando él se sentaba a tocar su flauta, sus melodías melancólicas resonando y danzando en el vasto valle. El corazón de Kellen estaba completa e irrevocablemente entregado a Nieve. Era su favorita, su orgullo más profundo, un pedazo luminoso de su propia alma que veía reflejado en la pequeña y frágil cordera. Kellen, a pesar de su juventud, era un alma piadosa y reverente, imbuida de un respeto ancestral por las fuerzas que gobernaban su mundo. Cada mañana, con la primera luz del alba tiñendo de oro líquido las escarpadas montañas y despertando la vida, elevaba sus oraciones a los antiguos espíritus de la montaña y al cielo infinito que lo cobijaba. Gracias por el sol que nos calienta, envolviéndonos en su abrazo dorado. Gracias por el pasto que alimenta a mi rebaño y sustenta nuestras vidas. Recitaba con voz serena que apenas rompía el silencio matutino. Y por favor, les ruego con humildad, protejan a mis ovejas de todo mal, visible e invisible. Pero, sobre todo, añadía en un susurro apenas audible, con una intensidad que revelaba la profundidad inmensa de su afecto y su vulnerabilidad: protejan a Nieve, mi dulce Nieve. Los pastores más viejos y sabios de las aldeas cercanas, con sus rostros curtidos por los soles implacables y los vientos gélidos, grabados con las marcas de una vida vivida en la dura majestad de las alturas, observaban el apego desmedido de Kellen con una mezcla de preocupación genuina y un fatalismo resignado. «Es peligroso encariñarse tanto, Kellen», le advertían con voces graves y resonantes, cargadas de la sabiduría de los años. «Las montañas y sus espíritus toman lo que quieren, cuando quieren, y el destino es tan impredecible como el clima en estas cumbres». Pero el joven pastor, cegado por la inmensidad de su amor, hacía caso omiso de sus advertencias, considerándolas meras supersticiones. Su amor por Nieve era inquebrantable, una burbuja de felicidad pura que creía impenetrable, una fortaleza inexpugnable contra las crueldades del mundo. Una tarde fatídica, mientras el sol se hundía majestuosamente en el horizonte lejano, tiñendo el cielo de vibrantes tonos rojos, naranjas y púrpuras que anunciaban el crepúsculo, una sombra furtiva y alargada se deslizó por las rocas escarpadas y silenciosas. No era una sombra común, de una criatura más. Era
Garra Sombra, el lobo solitario, una criatura legendaria de la que se contaban historias susurradas junto al fuego, llenas de temor y respeto. Era un fantasma grisáceo, etéreo, con ojos de ámbar que brillaban con una astucia ancestral y una ferocidad primigenia. Kaylen vio al lobo en el mismo instante en que la criatura fijó su mirada depredadora en la indefensa nieve, que pastaba tranquilamente, ajena al peligro inminente. ¡No!, gritó Kaylen con la voz desgarrada por el pánico, un alarido gutural que resonó en el valle, corriendo a través del pastizal, agitando su cayado con la vana y desesperada esperanza de ahuyentar a la bestia. Su corazón latía desbocado contra sus costillas, un tambor de terror. Pero el lobo era rápido, una ráfaga de movimiento silencioso y letal. Se lanzó, no contra la masa de ovejas que huía en pánico, un torbellino blanco de lana y terror, sino directamente hacia la pequeña cordera blanca, el objeto de la devoción de Kaylen. La atrapó en un instante, sus fauces poderosas y letales cerrándose con una precisión brutal. Nieve soltó un balido de terror agudo, un sonido desgarrador que pareció romper el aire y destrozar el corazón de Kaylen en 1000 pedazos. El joven pastor, ciego de furia, de impotencia y de miedo visceral, arrojó su cayado con toda la fuerza desesperada de su ser, golpeando al lobo en el costado con un sonido sordo. La bestia soltó un gruñido de dolor y frustración, mostrando sus colmillos, pero no soltó a su presa. Con nieve inmovilizada en sus fauces, la criatura desapareció con la misma rapidez sobrenatural con la que había aparecido, fundiéndose entre las rocas y la espesa niebla que comenzaba a subir sigilosamente desde los valles, engulléndolos a ambos en su velo opaco y frío. Kaylen se quedó inmóvil, petrificado, la imagen grabada a fuego en su mente, el eco del balido de nieve resonando dolorosamente en el aire enrarecido y helado. El silencio que siguió, pesado y opresivo, fue infinitamente peor que cualquier grito, cualquier lamento. Su favorita, la criatura por la que había rezado con tanta devoción, con el alma en un hilo, se había ido, arrebatada por la brutalidad fría e implacable de la naturaleza. El mundo se había vuelto un lugar gris y sin sentido. Esa noche, Kaylen no pudo reunir a su rebaño disperso. Se sentó en una roca fría y solitaria, el corazón destrozado en 1000 pedazos, cada fragmento una punzada de dolor insoportable que le quemaba el pecho. Se sentía traicionado por el universo, por los espíritus ancestrales a los que había invocado con tanta fe. ¿Por qué?, gritó al cielo oscuro y cruel, estrellado de estrellas indiferentes. Te pedí que la protegieras, te la llevaste. ¿Por qué me has quitado lo único que amaba, mi tesoro más preciado, la luz de mis días? El viento frío, silbando melancólicamente entre los picos desolados, fue su única y desoladora respuesta, un eco de su propia desesperación. Cuando el sol se asomó tímidamente sobre las montañas a la mañana siguiente, pintando el horizonte con tonos de esperanza que Kaylen no sentía, el joven no sintió tristeza. La desesperación había sido reemplazada por una rabia fría, dura y acerada que le quemaba las entrañas, una sed de venganza que lo consumía. El lobo le había arrebatado a Nieve y él, Kaylen, le arrebataría la vida al lobo. Una sed de venganza, oscura e implacable, se apoderó de él, nublando su juicio. Dejó a su rebaño pastando en la pradera alta, un lugar que consideraba seguro y donde el pasto era abundante, aunque en su corazón ya nada parecía seguro. Recogió su cuchillo de caza, un arma afilada y temible que nunca había usado con intención letal. Sus ojos encontraron las huellas profundas del lobo y las pequeñas, dolorosas gotas de sangre de nieve marcando un rastro macabro en la tierra húmeda. Y con una determinación férrea, casi inhumana, comenzó a seguir el rastro. Dale like, suscríbete y comparte. El camino lo alejó inexorablemente de los pastos seguros y familiares, de la placidez de su vida anterior.
Lo llevó por cornisas estrechas y precarias que se asomaban a abismos vertiginosos, donde el viento helado silbaba advertencias, y por barrancos peligrosos donde el menor error, un paso en falso, podía ser fatal. Kellen no pensaba, no sentía el peligro, solo se movía, una máquina impulsada por la ira, consumido por la implacable llama de su venganza. El rastro subía y subía, hacia un paso de montaña conocido como el Colmillo Roto, un atajo traicionero que los pastores rara vez usaban debido a su peligrosidad extrema, pero que acortaba el camino hacia los valles de invierno, refugio de las criaturas salvajes y solitarias. Kellen siguió el rastro durante horas interminables, bajo el sol que ascendía en el cielo, sintiendo cómo sus músculos ardían. El sol ya estaba alto cuando finalmente llegó a la entrada del paso. Las huellas eran frescas y la sangre de nieve aún húmeda, un rastro de vida y dolor. El lobo, pensó Kellen, debía estar cerca, acechando. Se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El rastro de sangre terminaba abruptamente al pie de una gran roca, como si la tierra misma se hubiese tragado al lobo en un chasquido. Y allí, acurrucada, con el aliento agitado y los ojos llenos de miedo y agotamiento, estaba Nieve. Estaba herida, su lana blanca inmaculada ahora manchada con vetas de rojo carmesí, pero estaba viva. El lobo, probablemente asustado por la tenaz y furiosa persecución de Kellen, la había abandonado al encontrarla demasiado pesada para seguir subiendo por el empinado y peligroso paso, donde la agilidad era vital. Kellen soltó el cuchillo, que cayó con un tintineo sordo sobre la roca, un sonido que marcó el fin de su ira. «¡Nieve!», gritó, su voz ahogada por una emoción desbordante que lo inundaba, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. La cordera baló débilmente en respuesta, un sonido de alivio, de reconocimiento. La abrazó con todas sus fuerzas, las lágrimas brotando incontrolablemente de sus ojos, lágrimas de alivio puro y gratitud abrumadora que lavaban su alma. Su rabia se disolvió como la niebla matutina al sol, reemplazada por una alegría inmensa, un torrente de felicidad que creyó perdida para siempre. La había recuperado. El cielo, en su infinita y misteriosa sabiduría, le había devuelto su tesoro más preciado. Con sumo cuidado, vendó la pata herida de Nieve con tiras de su propia camisa, improvisando un vendaje para detener el sangrado. Sus manos temblaban ligeramente. La levantó en sus brazos, acunándola. Era pesada, y el camino de regreso sería largo y arduo, pero no le importaba en absoluto. Se dio la vuelta para comenzar el descenso, con el corazón rebosante de una felicidad que superaba cualquier dolor anterior. Y fue entonces cuando lo oyó. Un crujido, un retumbo sordo y creciente, que venía de las profundidades de la tierra. Kellen se giró, su mirada fijándose en la montaña que se alzaba imponente sobre ellos. Vio cómo el suelo temblaba violentamente bajo sus pies, un temblor que recorrió su cuerpo. Y luego, con un rugido ensordecedor que sacudió los cimientos del mundo, la montaña se partió, un cataclismo de proporciones bíblicas. A 1 kilómetro de distancia, en la pradera alta donde había dejado a su rebaño esa mañana, confiado en su seguridad, todo el borde del acantilado se desplomó con una furia indescriptible. Un deslizamiento de tierra masivo, provocado por las lluvias recientes que habían ablandado la tierra, y un pequeño temblor que había debilitado la estructura de la montaña, se tragó la pradera entera. Toneladas de roca, tierra y árboles cayeron al valle de abajo, barriendo con fuerza imparable el lugar exacto donde, hacía tan solo unas horas, todo su rebaño había estado pastando pacíficamente, ajeno a su destino. Kellen se quedó helado, petrificado por el horror más puro, con Nieve temblando en sus brazos. La escena dantesca se grabó a fuego en su mente, una visión de destrucción que lo perseguiría por siempre. Si el lobo no hubiera aparecido, si Nieve no hubiera sido robada, si él no se hubiera cegado de rabia y la hubiera seguido por ese camino peligroso, ignorando toda prudencia, él habría estado allí,
en ese mismo lugar. Todo su rebaño habría sido aniquilado en un instante, y él con ellos, sepultado bajo la furia despiadada de la montaña, un final ignominioso. Se sentó en la roca, temblando, no de frío, sino de una comprensión abrumadora y aterradora que le erizaba la piel. El universo, el destino, los espíritus a los que había implorado, no le habían quitado a Nieve para castigarlo por su apego. Le habían quitado a Nieve para salvarlo, para protegerlo de una muerte segura. El lobo, el ladrón que había maldecido con tanta vehemencia, la encarnación del mal en su mente, había sido, en la providencia más extraña e inesperada, su salvador. El acto que en un principio había parecido ser la mayor crueldad del destino, la pérdida más dolorosa y devastadora, había sido en realidad su mayor acto de misericordia, disfrazado de tragedia. El dolor insoportable de perder a Nieve lo había obligado a moverse, a abandonar el lugar seguro, pero predestinado a la destrucción. Lo había sacado, contra su voluntad y su entendimiento, del camino que lo habría llevado a su fin prematuro. Para salvar a Kailen y a todo su futuro, el cielo le había quitado temporalmente lo único que amaba, sabiendo que era la única manera de obligarlo a abandonar su posición, de hacer que se moviera de un lugar de muerte. Kailen miró a la cordera herida en sus brazos, su pequeña vida un regalo renovado, un milagro viviente, y luego al abismo donde, de no haber sido por una serie de eventos desgarradores y dolorosos, debería haber estado su rebaño, y él mismo. Pero el resto de sus ovejas, el resto de su rebaño, estaban a salvo, a kilómetros de distancia, porque él no había estado allí para guiarlos al pasto del acantilado esa mañana, dominado por su búsqueda. Su ausencia, forzada por la desesperación, había sido su salvación y la de ellos.